Tanka Studio presenta Masterclass para el alma. Hay tantas maneras de gritar, me quiero morir. No merezco estar aquí. No merezco este cuerpo, no merezco esta vida. ¿Por qué nací? ¿Para qué estoy aquí? Y creo que son preguntas que a veces nos las hacemos en menor o mayor volumen, ¿sí? Como si nuestra vocecita, nuestro diálogo interno, a veces se pudiera bajar y estuviera nada más de fondo, y a veces es demasiado alto. Y esa vocecita que nos lleva al decir, no merezco esto, no merezco vivir, nos lleva a una conducta autodestructiva. Damas y caballeros, bienvenidas y bienvenidos a Masterclass para el alma. Hola, amigo hermoso, bienvenido. Qué fuerte Hola todo lo que hemos todos. platicado, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Para mí es un placer tener a una gran amiga aquí conmigo y Y a mí, también para mí. profesional, ¿no? De la salud mental, Gracias, tanatóloga. hermoso. Gracias por todo lo que nos has enseñado a mí y a mis amigos. ¿eh? Igualmente, es todo un honor compartir esta aventura a tu lado. Ay, amiga hermosa, muchas gracias. Y hoy vamos a hablar acerca de algo muy, muy interesante, porque creo que es algo, como les dije, que en mayor o menor medida hemos realizado o no nos damos cuenta que realizamos, y tiene que ver con las conductas autodestructivas. Y para eso, en este episodio especial, tenemos aquí a una invitada que quiero presentarles. Ella es una gran amiga, la conocí trabajando con ella en el teatro. Es un gran ser humano, una gran mujer, y ella es bailarina, está estudiando la carrera de danza, y es un ser humano que tiene un gran tesoro que compartir y una historia de la cual está invitada a contar con todo su corazón. Ella es Brenda Hernández. Hola, Brenda, Hola, bienvenida, mucho bienvenida a tu casa. Gracias, a tu gracias por espacio. invitarme, gracias. Ay, Dios, qué nervios. Qué nervios. ¿qué Estás va a en el pasar? spot. Sí. Estoy en el spot, qué nervios, ¿qué va a pasar? Sí. Qué gusto tenerte aquí para que nos cuentes tu historia con todo el corazón. Ay, Siéntete Dios. en confianza. Sí. Gracias, gracias. Estamos en una tribu. Estamos en una tribu, ¿no? O sea, Sí, podemos eso visualizar, y como Sí. actores también, porque también es actriz, podemos visualizar aquí la tribu cuando compartimos esta historia. Una fogata. La fogata, aquí. en donde vamos a quemar nuestros miedos, nuestros dolores. Y creo que ahí sí, siéntense cómodas, vamos a platicar de esto al chile, las cosas como son. Porque, bueno, requiere de mucha, mucha valentía platicar de uno mismo, descubrirse, y sobre todo ahorita hacerlo para que otras personas nos escuchen y que tengan la oportunidad de decir, me ha pasado eso, ¿no? O ni siquiera me di cuenta que yo estaba cayendo en eso. Entonces, quiero platicarles un poquito como introducción, que Brenda se me hace una mujer muy especial. Y tenemos pláticas súper, súper profundas, que eso es a lo que quiero que lleguemos el día de hoy, a filosofar, a preguntarnos acerca de esto a través de tu historia. Y justamente estábamos platicando acerca del merecimiento, acerca de qué tan cierto es el merecimiento. Todas las personas sienten que merecen las cosas, ¿sabes? A veces hay gente que dice, ¿por qué piensas que te lo mereces? No, no te lo mereces, nadie se merece nada, ¿sabes? Pero son creencias. Y que esas creencias vienen de un lugar. Entonces, bueno, mi Bren, me gustaría que nos contaras un poquito acerca de ti y qué te lleva a pensar en esta palabra. Porque esta fue una idea tuya, ¿verdad? Yo empecé el episodio a hablar acerca de las conductas autodestructivas, pero creo que la palabra autodestrucción, ¿sabes? Como el poner el tit, Uno mismo, ¿no? ¿no? Sí. Uno se pone la bomba y ¡pum! Uno mismo se hace explotar. Sí, Entonces, eso está muy denso porque, pues algo que platicábamos ese día, ¿no? Todo viene del creer que merecemos o no las cosas, ¿no? Como bien lo estás diciendo. Y eso está muy loco, ¿no? Cuando empiezas a rascar y a darte cuenta de que, o sea, como en mi caso, ¿no? Que yo comencé a rascar y que no es como que, ay, un día en la tarde me senté bajo un árbol y dije, ¿de dónde vendrá mi conducta autodestructiva? Y ya, ese mismo día salió. No, o sea, fueron años y años y años y años y años de estar ciega
de no ver ni siquiera eso, ¿no? Creo que eso es lo más peligroso de las conductas autodestructivas, que creemos o sea, que ni siquiera las vemos, que son así de invisibles, ¿no? Hasta que alguien las señala, ¿no? Como de, creo que no está tan bien que no estés comiendo, o creo que no está tan bien que no estés durmiendo, ¿no? Hasta que alguien pone el dedo, o incluso hasta que ves ese caso aún más severo en otra persona y dices, ¿no? Que también es peligroso porque dices, a veces, en mi caso, ¿no? Me hizo pensar, no es para tanto, porque hay casos más graves, ¿no? Entonces mi caso es controlado y yo tengo el control de la situación, ¿no? Yo, pues, por ejemplo, lo que pues comentábamos, ¿no? Un poquito sobre mi conducta, fue muy fuerte para mí darme cuenta de que estaba, número 1, estaba teniendo conductas autodestructivas, ¿no? Y número 2, fue muy fuerte para mí darme cuenta de que llevaba toda mi vida así, ¿no? Que no fue como, bueno, en la pubertad, no, o sea, fue como muy fuerte darme cuenta de que había estado viviendo poniéndome el pie, ¿no? Cada vez que apenas rozaba algo de felicidad, ¿no? O sea, descubrirte así, con cosas muy chiquitas, con cosas muy inconscientes o a veces conscientes, con cosas, lo que te decía, ¿no? De formas muy directas o muy indirectas, ¿no? Como, sí, ¿no? Un poquito por ahí. Fue para mí muy, muy denso darme cuenta de que toda mi vida había estado siendo yo misma mi propia villana, ¿no? Y que había estado luchando contra mí misma. Y eso está muy fuerte, ¿no? Porque yo escuchaba historias de que, ay, yo lucho contra mi mamá, contra los problemas en mi familia, y de pronto voltear y decir, wow, yo estoy luchando contra mí misma. Qué loco. Sí, o sea, que tú eres como tu peor enemiga, ¿no? Sí, o sea, claro. Y los de afuera no son tus enemigos, sino tú. Yo misma. Tú misma, ¿no? Sí. Tú eres tu peor enemiga. Y ahí empezó como el rascar de ¿por qué será que Brenda cree que necesita luchar contra ella misma, ¿no? ¿Qué hay dentro de Brenda que tiene que estar como en esta constante incomodidad con ella misma, ¿no? No con su espacio, no, o sea, conmigo, ¿no? Eso fue como muy revelador, muy, muy fuerte. Ay, Bren. Qué padre de llegar a como este titular, ¿no? De ser mi propio villano. Digo, no está padre. Definitivamente no está padre, pero creo que lo que sí está padre es darte cuenta, ¿no? O sea, darte cuenta, decir, a ver, y ya lo encontré. Y todo el mundo tiene un enemigo afuera, ¿no? Todos mis enemigos son las parejas, todos mis enemigos son pues, mis papás, todos mis enemigos son, no sé, esta persona que me hizo daño, pero aquí es un momento de conversión en donde soy yo, ¿no? O sea, yo contra yo. Entonces, ahorita hablabas como de una escala, ¿no? O sea, hablabas como de ciertas cosas entre minúsculas, mayúsculas, de conductas autodestructivas directas o indirectas. ¿Nos podrías compartir alguna? ¿Nos podrías contar desde tu experiencia o desde gente que conoces como para también poder decirles, ¿no? Porque a lo mejor a la gente se le queda muy general conducta autodestructiva. ¿Qué es eso? O sea, ¿en qué se traduce? ¿Qué es lo que hacemos para destruirnos? Ok, pues sí, creo que hay como una cosa ahí muy ambigua, ¿no? En las conductas autodestructivas que yo también no sabía hasta que me topo con el tema, ¿no? Que existen, bueno, como ya sabemos, ¿no? Una conducta autodestructiva, ¿no? No quiero sonar como muy psicóloga porque no soy, pero es eso que hacemos, son acciones que hacemos en concreto para lastimarnos, ¿no? Y obviamente hay una escala de ligero, moderado y severo, ¿no? Hay conductas que son muy severas, que obviamente son demasiado peligrosas si se llega a este punto, ¿no? Y esto generalmente viene a raíz de un evento o varios eventos traumáticos. Las conductas autodestructivas, al final de cuentas, por más loco que suena, son mecanismos de defensa, ¿no? Ante una situación, ¿no? Entonces, pues en mi caso, porque para mí fue un proceso muy lento, demasiado lento, ¿no? En el momento en el que yo me doy cuenta de que estoy teniendo conductas autodestructivas, desde ese momento hasta el momento en el que yo empecé a hacer algo para cambiarlo, hubo años, ¿no? O sea, hubo todavía
un tiempo bastante prolongado, ¿no? Para que Brenda decidiera hacer algo con ese problema, ¿no? De Brenda decir, ok, ya lo vi, ya sé qué es lo que tengo, pero no lo voy a hacer ahorita, no lo voy a trabajar ahorita, porque trabajarlo sería muy doloroso, ¿no? Y tal vez no estoy lista. Y entonces la mente te empieza a jugar un poco chueco, ¿no? De forma indirecta, es que estoy teniendo mucho trabajo, estoy teniendo muchas clases, estoy sobrecargada, no tengo tiempo para dedicármelo y hacer algo con eso que me está doliendo, ¿no? Eso también es una conducta autodestructiva, definitivamente, ¿no? El quedarte en un lugar en el que en una situación, en un lugar en el que no estás siendo feliz, lo es, ¿no? Como lo que te comentaba, las relaciones, entrar a relaciones que son tóxicas o violentas, también es una conducta autodestructiva, ¿no? Es del creer, no merezco una relación bien, ¿no? Independientemente de todo lo demás, ¿no? De a lo mejor no conozco relaciones sanas porque mi mamá no las tuvo, porque mis abuelos no los tuvo. Independientemente de todo eso, también es una conducta autodestructiva el decir, tal vez es porque por herencia no merezco ser feliz, ¿no? Con una relación, ¿no? O hay algo incluso más profundo si viene pues a raíz de algún evento traumático, que eso, o sea, las conductas pueden ser por cualquier cosa, de verdad por cualquier cosa, y también dependen mucho de qué tan grave fue el evento traumático, ¿no? Porque eso también se mide, ¿no? Y pues no sé. Claro, porque a raíz, por ejemplo, ahorita que nos compartías del evento traumático, se genera de ese evento una creencia, ¿no? Uh-huh. Ahí vas a significar tu experiencia y entonces de cómo lo viviste va a salir como pensamientos y sentimientos y esos son los que, con los que te vas a quedar. Exacto. Y entonces de esas creencias, que es lo que mencionabas también hace rato, de ahí vas a buscar también entre estos mecanismos, pero también como que estas formas de castigarte. Exacto. ¿No? Sí, son como formas también de castigarte. Que en mi caso fue así, uh-huh. ¿no? Vino de una creencia de yo necesito ser castigada, ¿no? Uh-huh. Y como nadie más me está castigando, lo voy a hacer yo misma, uh-huh. porque tengo que recibirlo, ¿no? Uh-huh. Pues sí, en mi caso vino un poco por ahí, de creer que merecía ser castigada. Y una forma como muy rápida, muy práctica, muy a la mano de castigarme, pues era con la comida, ¿no? En mi caso fue así. Yo le dediqué 5 años a los trastornos alimenticios, ¿no? O sea, de que yo viví los 5 años con anorexia y ya al final con la bulimia. Y yo siempre me justificaba creyendo es que mi meta es porque quiero ser delgada, ¿no? Entonces yo tengo el control de la situación porque es algo superficial, ¿no? Y que en cualquier momento, porque así fue, o sea, yo entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía. Entonces yo tomaba 6 meses de dietas súper estrictas, de atascones de comida, pero luego me daba un break de 2 meses, ¿no? Comiendo regular, ¿no? Normal, pero luego volví a caer. Y luego esos breaks se iban haciendo más chiquitos, ¿no? Con menos tiempo. Y yo, por eso mismo de que me tomaba muchos descansos, ¿no? Yo sentía que lo mío no era un problema, que yo tenía el control de la situación porque yo podía entrar y salir cuando yo quería, ¿no? Al último, cuando mi cuerpo de verdad ya no dio más, ¿no? Que yo, bueno, esta experiencia yo se la comenté a Sebastián, ¿no? Que yo de pronto tuve un noviecito súper de nada de tiempo, pero tuve un noviecito que fue bastante agresivo, ¿no? Él era súper celoso, súper posesivo, y que de pronto un buen día como que todo estalla, ¿no? Yo estaba muy de malas porque me la pasaba de malas porque no comer pone de malas, no dormir pone de malas. Entonces yo me la pasaba de malas, ¿no? Y de pronto un día discutimos en su casa y, o sea, como siempre, se puso como un tanto agresiva la cosa y yo sin comer, sin nada. O sea, yo obviamente era la morra más débil del mundo, ¿no? Entonces, él de pronto me tira por las escaleras y yo me vi ahí, o sea, tirada en su patio, sintiendo como su perro me olfateaba.
O sea, y yo ahí sin fuerzas para levantarme dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué? Ahí es donde de verdad estallaron muchas cosas, porque fue cuando comencé a preguntarme, ¿de verdad es normal que la gente viva así de infeliz? O sea, esta infelicidad que estoy viviendo, ¿es lo normal? Porque si es así, qué triste, ¿no? ¿Qué tantas ganas me quedan para seguir después de saber o de creer que esto es lo normal, ¿no? Entonces, desde ese momento fue cuando comencé como a darme cuenta de que tal vez no tenía el control de la situación, ¿no? Y dije, para empezar me siento débil desde dentro, no por los golpes que acabo de recibir, me siento débil desde adentro. Y yo comencé como este trabajo de introspección y de decir, órale, qué sensación tan extraña el sentirte vacía, ¿no? Comenzar a indagar para adentro y de pronto encontrar que no hay nada. Y entonces, después de eso, todavía pasó como un muy buen lapso para que yo decidiera hacer algo, ¿no? Fueron cambiando conductas y sí, después de eso mi relación con la comida fue mejorando. Fue un proceso súper lento, porque después de un par de meses de yo creer que ya iba como bien, ¿no? Porque tenía intenciones, porque estaba recibiendo ayuda y demás, de pronto, ¡pum!, recaída, ¿no? Fue un proceso muy lento, pero el proceso realmente inició cuando yo escuché esto del, ¿no? Mi psicóloga me dice, es que, ¿qué es lo que realmente te hace querer morir así de lento? Porque el no comer, aparte de que es súper doloroso, ¿no? Todo lo que lleva, ¿no? El odiar tu cuerpo, esos atascones que son horribles, ¿no? La sensación de vomitar es horrible y que aún así lo estés disfrutando, ¿no? ¿Qué es lo que te hace no querer estar viva, ¿no? ¿Por qué crees que no mereces una calidad de vida? Y ahí fue cuando comencé como ¿no? Las dos juntas comenzamos a rascar y llegamos a esto, a que en realidad nunca había sido por una cuestión estética, ¿no? Mi rollo con la comida, sino que más bien había sido un rollo de que yo toda la vida crecí creyendo que yo merecía ser castigada, ¿no? Por algo que no me tocaba. Y fue como muy, muy fuerte. Y todavía desprenderme de eso que yo sentía que era mi culpa, que yo era responsable de, desprenderme de eso todavía fue aún más difícil, ¿no? Yo, pues en mi caso, yo viví un abuso sexual por parte del papá de una amiguita, ¿no? Y fue una cosa muy loca porque mi padre se fue de la casa cuando yo estaba muy pequeña. Entonces, cuando de pronto esta amiguita me contaba, es que mi papá es muy malo, yo no podía entender por qué decía eso. Y yo solo pensaba, pues si mi papá estuviera aquí, ¿sabes? O sea, yo no podía entender de dónde venía esto. Hasta que un día, pues pasa, y después de ese día, yo nunca, jamás en la vida volví a hablarle a esa amiga. Yo me distancié horrible, después se mudaron, nunca jamás volví a saber de ella. Y fue muy duro darme cuenta de que llevaba toda una vida castigándome por creer que mi responsabilidad era haber dicho algo, ¿no? Para evitar que ella siguiese viviendo con él. Porque yo conforme crecía, yo decía, claro, yo tenía que haber dicho algo. Me tocaba a mí hacerlo, porque hablarlo, en su caso, era aún más difícil, ¿no? Y yo siendo hermana mayor, claro que cargaba con esa responsabilidad de, Brenda, tienes que pensar más, tienes que aprender a ser más responsable, ¿no? Yo con 5 años creyendo que tenía que ser más responsable, ¿no? Entonces,
el día que se tocó ese punto, ¿no? Como el dedo en la herida, ahí entendí que en realidad, porque mis conductas autodestructivas siempre habían sido así, físicas, ¿no? Yo necesito que el dolor que estoy sintiendo, ¿no? Desde dentro se lleve afuera, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando era muy pequeña, yo me acuerdo que incluso yo tenía una profesora en la primaria que así le hablaba a mi mamá cada tercer día: señora, de verdad tiene que cambiar a su hija de escuela porque necesita una escuela especial, ¿no? Porque la maestra juraba que yo era autista, ¿no? Porque no tenía amigos, porque hablaba sola, porque de pronto cuando había mucho ruido me daba como mucha comezón y llegaba como incluso a golpearme la cara, ¿no? Entonces la maestra al ver eso obviamente me decía: ay, esta niña tiene autismo, ¿no? Necesita otra clase de educación. Y mi mamá nunca me cambió de escuela. Nunca, ¿no? Al contrario, ella decía como de: no, son niños, todos los niños son raros, ¿no? De pronto a mí me pasaba mucho, antes, hoy lo puedo controlar más, pero antes yo de niña de verdad disociaba demasiado, ¿no? Y tenía como esta clase de conductas extrañas que hacían parecer que era otra cosa cuando en realidad lo que se estaba viviendo era un estrés postraumático, ¿no? Entonces, nada, yo crecí como creyendo que no merecía estar bien porque lo único que yo tenía que hacer era haber dicho algo para evitar que ella siguiera sufriendo. Porque ese día entendí el por qué mi amiga de pronto hacía o decía cosas extrañas, ¿no? Y que yo pasé toda mi vida torturándome creyendo que era algo que me tocaba, ¿no? Omitiendo esta parte del fui víctima, no agresora, ¿no? No me tengo por qué torturar, no tengo por qué castigarme. Pero así pasó. Ay, Bren, nos tienes conmovidos. Sí, es que, híjole, sí, este tipo de experiencias, ¿no? Traumáticas, sí es algo muy, muy fuerte. Porque justo como dices, ¿no? O sea, esto que viviste, o sea, hizo que, ¿no? Y tan chica, ¿no? O sea, a una edad tan pequeña, y luego también ahorita que nos compartes, ¿no? Que no tuviste, pues, cerca de ti, ¿no? A esa edad tu figura paterna, ¿no? Tu papá. Y seguramente también como niña en ese momento careciste de esa protección, ¿no? De esa seguridad, ¿no? Y cuando viste este evento, pues fue como, híjole, ¿no? Y entonces ahora ¿quién me va a proteger? ¿No? ¿A quién se lo cuento? ¿No? Que creo que también eso también pasa mucho, ¿no? Cuando se viven este tipo de experiencias fuertes, ¿no? Entra mucho esto de que, híjole, lo cuento, no lo cuento, lo digo, no lo digo, me juzgarán, no me juzgarán, ¿no? Entonces todo este tipo de situaciones hace que se sienta culpa, ¿no? Que se sienta mucha culpa. Y entonces, pues sí, obviamente, ¿no? O sea, se guarda y pues es como lo que nos compartes, ¿no? Y siento que es una culpa irreal, ¿sabes? La tuya, o sea, de que pues no es cierto, ¿no? Ya que lo puedes ver hoy, ¿no? Como Brenda adulto, decir, pues mi culpa, como tú dices, yo era la víctima, no era la agresora. Pero recordemos que en los primeros años de vida, o sea, al ser unos niños, cuando percibes todo como realidad, lo que tú percibas, que sientas que está mal, hay una razón por la que tú estás ahí. ¿Sabes? Es como dices tú, pero si el mundo es así y yo estoy mal, ¿sabes? Es porque yo estoy mal, ¿no? Yo tengo algo malo en mí. Y dices que esto para ti fue inconsciente. Sí. Toda tu vida hasta que lo viste con la psicóloga. Sí. Y seguramente también la culpa, ¿estás de acuerdo? Sí, seguramente claro. también la culpa fue inconsciente, también, o sea, todos esos años, porque tú no te sentías, ¿no? O sea, de alguna forma como responsable de lo que te pasó, ¿no? O sea, porque tú no lo provocaste, ¿no? O sea, por decirlo así. No, al contrario, creo que viene del yo sentir que fue totalmente mi responsabilidad, ¿no? Porque con lo que yo me torturaba mucho era decir, nadie me obligó a entrar a su casa,
¿no? Yo entré. Entonces desde ahí ya está mal, ¿no? Desde ahí fue mi error, ¿no? Y entonces lo que pasó fue porque yo entré, porque no me metieron a la fuerza, ¿no? Y eso era algo que me podía demasiado, ¿no? El decir, me sobornaron con unas galletas, ¿no? Entré por nada. Entonces, justo eso era lo que me hacía sentir muy responsable, ¿no? El no haber sido lo suficientemente inteligente para haber dicho, tal vez no debería, ¿no? Claro. Entonces, pero fíjate, o sea, tenías 5 años, ¿no? ¿Estás de sí, acuerdo? claro, claro. 5 años ¿no? Y cómo este pensamiento y esta creencia de, es que no, debí de haber dicho que no, ¿no? Y no permitir como ese soborno, por llamarlo así, por unas galletas. Pero pues también ahí entraría mucho como la comprensión y la compasión hacia tu niña interior, porque obviamente, o sea, a esa edad pues no estás pensando en eso, ¿no? O sea, no sabes. Sí. O sea, ahí sí entraría mucho la parte de o sea, para que, ¿no? O sea, como evitar ese tipo de eventos, o sea, necesitamos tener en nuestra estructura esos recursos que obviamente un niño a esa edad, o sea, pues no los tiene. Claro, ¿no? Pero justo eso, o sea, a mí me tomó toda mi vida a ver, el ver primero, ¿no? De decir, ok, para empezar, cualquier niño de esa edad hubiera entrado, ¿no? Claro. No fue porque tú tuvieras una especie de cosas raras, o sea, no, cualquier niño de esa edad hubiera entrado, ¿no? Sobre todo porque nunca lo ves venir, ¿no? Esa clase de mundo todo raro es irreal para el mundo infantil, ¿no? Entonces sí, a mí me costó muchísimo trabajo, para empezar, como el perdonarme por todo el daño que yo misma me había causado, ¿no? Sumado al daño que ya traía, ¿no? Porque, no sé, o sea, no sé. Para empezar sí fue como el primero, ok, me perdono por haber sido tan grosera, ¿no? Contigo, conmigo, de algo que no debía, ¿no? Pero eso lo ves después de todo, ¿no? Ya una vez que de verdad tocas fondo y ya lo único que queda, pues, es salir. Pero qué bueno que... Es que, bueno, el tocar fondo tiene como todo, ¿no? Si sabemos que las emociones son útiles y también estas cosas son útiles para darnos cuenta, son alertas corporales, alertas mentales. Y ahorita te quiero hacer 2 preguntas, ¿no? Acerca de 2 palabras que dijiste, ¿no? Acerca de la disociación, ¿sabes? O sea, ¿cómo es la disociación? Lo hemos platicado un poquito en el episodio de los traumas de la infancia, pero ¿cómo tú vives esta disociación y dices que ahorita lo puedes controlar un poco más? Un poco, sí. Pues es muy normal, ¿no? Que haya disociaciones después de un evento traumático. Y hay varios tipos, ¿no? de disociación. En mi caso, cuando yo era muy pequeña, yo podía sentir cómo, ok, esto va a sonar muy loco, pero cómo yo estaba siendo espectadora de mi vida y no la protagonista. A ese grado de disociación llegaba, ¿no? A disociar mi cuerpo de mi mente a ese grado en el que yo sentía que lo que estaba pasando no estaba pasando, no era realidad. O sea, lo que realmente estaba haciendo era ver desde los ojos de alguien más. Así de ajena me sentía, ¿no? Y eso obviamente, sobre todo mis profesores, que eran los que más pasaban rato conmigo, porque mi mamá se la pasaba trabajando, ¿no? Eso llamaba mucho la atención, ¿no? Como de pronto yo podía perderme. Incluso era una cosa muy loca, porque yo de niña, cuando empezaba como a disociar, o sea, yo veía mis manos y como cuando te pones unos lentes de realidad virtual y empiezas a explorar el mundo, así yo me sentía, ¿no? Como de pronto empezaba a ver mis manos, empezaba a ver las texturas que habían alrededor, ¿no? Como a tocar. Y a pesar de que estoy tocando cosas, no sentía las texturas, ¿no? O sea, así, como
no sé cómo explicarlo, Como ¿no? perder la sensorialidad. Ajá, perder eso, o sea, como la capacidad de esto está caliente, ¿no? Esto está rasposo. O sea, yo a ese grado llegaba y yo sentía que era normal. Toda mi vida crecí creyendo que eso era normal, ¿no? Que de pronto estar en una conversación y separar mi mente y de pronto hacer nada. O sea, nada, de pronto la gente me preguntaba, ¿qué piensas? Y no saber qué responder porque en realidad no estabas haciendo nada, solo estabas sintiendo cómo tu cuerpo se separaba de tu cabeza, del aquí y del ahora, ¿no? Sobre todo cuando se llegan a tocar temas sensibles, ¿no? Sobre todo, ¿no? Ahí viene el mecanismo de defensa, de decir, no sientes, ¿no? Que se ve muy común, por ejemplo, cuando alguna víctima de abuso, ¿no? Cuenta su historia y que la cuenta con tanta naturaleza, ¿no? Y que dicen, la parte de la policía dice, tal vez está mintiendo porque no está sintiendo nada, ¿no? O incluso no recuerda muchas cosas, sospechoso, ¿no? Y es ahí donde, archivado. Pero lo que está pasando es que la víctima está disociando las cosas para evitar dolor, ¿no? Entonces, así me pasaba mucho, cada vez que había como un momento en el que tenía que sentir dolor, disociaba, ¿no? A ese grado en el que incluso podía no sentir las temperaturas, las texturas, ¿no? Y de verdad, o sea, de niña yo lo veía y veía mis manos y decía, no siento, no, creo que este no es mi cuerpo, ¿no? Esa era mi sensación, creo que este no es mi cuerpo, no es mi vida, como cuando estás soñando que eres otra persona, ¿no? En otra época, en otro mundo, no sé, así lo sentía y yo podía jurar que era real, ¿no? Que realmente este no era mi cuerpo y tampoco era mi vida, a ese grado, ¿no? Como que estabas como entumecida, adormecida. Sí. O sea, no hay, ¿no? Ajá. No pasa. Pero ahorita también escuchándote, Bren, igual y también es en esto que hemos platicado, ¿no? En el programa de los 4 cuerpos que tenemos, ¿no? El físico, mental, emocional y espiritual. O sea, siempre ante un evento, ¿no? Traumático como esto que viviste, se separan. Esos cuerpos se separaron, ¿no? Justamente con esta finalidad y con este propósito, ¿no? O sea, de no sentir. Claro. Y, o sea, obviamente en el emocional se separó para no sentir, ¿no? No sentir todas esas emociones que te generaron y que te causaron y que viviste ante esa experiencia, ¿no? Lo mental para no recordarlo. O sea, para que no, ¿sabes? O sea, ni siquiera llegue el recuerdo y puedas bloquearlo. O sea, ¿no? Como una forma de olvidarlo y ni siquiera vuelva a tu mente. Entonces sí, o sea, esa disociación es como justo lo que decías, como esa separación muy marcada, ¿no? De acuerdo a esta experiencia que nos compartes, cómo lo viviste, de cómo sí sentiste esa separación de tu parte emocional, de tu parte mental, de tu parte física, ¿no? Sí. Al no sentir, no contactar mucho con los 5 sentidos, ¿no? Y en esta parte de la parte espiritual y cómo te veías desde afuera, a esa es la parte espiritual. Cómo cuando estás separada, puedes hacer eso. Incluso eso, hay muchas experiencias cercanas a la muerte que viven este tipo de disociación y de separación. Cuando su alma se separa del cuerpo físico y pueden verse desde arriba. Desde arriba ven su cuerpo físico. Entonces eso sí lo viven mucho las personas que viven estas experiencias cercanas con la muerte. Sí. Y que puede estar pues meramente conectado, ¿no? Aquí. Sí, porque es una ruptura, es como, o sea, son como fragmentos, o sea, o sea, es como si, por ejemplo, ese evento es como si hubiera sido un choque y en el choque tus 4 cuerpos se hubieran roto y se hubieran separado y entonces las piezas están así, una por allá, otra por acá, otra por allá y por allá. Entonces, por eso justo como nos compartes, haces esta introspección, y empiezas a ver, pues hay un vacío, porque no hay nada, porque para empezar están separadas, ¿no? Está una por allá, otra por allá, otra por allá y otra por acá. Porque justo hemos hablado mucho en el programa sobre esto, ¿no? Sobre qué es la integración, ¿no? O sea, que hay que llegar a la unión. Sí. ¿Y qué pasa cuando te sientes vacío? ¿No? Porque sí es una realidad. O sea, hay mucha gente que va por la vida sintiéndose vacía, se sienten vacíos. Y eso tiene que ver, perdóname, eso tiene que ver por la conexión. Porque entonces volvemos a lo mismo. O sea, como está esta separación, no está la energía y no está la conexión de los 4. No hay una conexión profunda. Entonces, por eso es que se siente mucho ese vacío.
porque lo que falta es esa conexión, o sea, es conectarlos, ahora sí que conectarlos y que se sienta la energía de todos, o sea, y que sientas, pero obviamente no, o sea, no en el caso de Bren, o sea, se decide no hacerlo porque obviamente al conectar, pues vas a sentir todo ese dolor. Entonces, obviamente, como dice Bren, o sea, tuvieron que pasar muchos años de su vida para que ella tuviera esta valentía, ¿no? De retomar, y este valor, ¿no? O sea, porque no cualquier persona, o sea, se necesita mucho valor para sentir el dolor y sanarlo, ¿no? O sea, porque hay personas que creen que nada más con borrarlo y olvidarlo, ya, ¿no? Se te va a pasar y se te va a quitar el dolor, y no, o sea, no saben que para sanar un dolor, la única método y la única forma de sanarlo es sintiéndolo. Es sentir y revivir ese dolor para que salga y para que lo liberes. Porque al final del día es energía. Ese dolor inmenso es energía. Que no ha salido. Yo quería preguntarte, Bren, para la gente que nos escucha, para nuestra tribu, para cualquier niña, niño, adulto, adulta que esté escuchando esto y que se siente identificado y que viva esta disociación, quisiera que les comentaras si esto es normal, ¿sabes? Y si esto, ¿qué consecuencias ha traído en tu vida? Ay, Dios. Pues mira, existe como la disociación puntual, ¿no? Que todo mundo vive, que de pronto esto, ¿no? Estamos conversando y me voy, ya regresé, ¿no? Como solo te vas 2 segundos, ¿no? Un ratito y regresas. Eso es muy normal, ¿no? Y tiene mucho que ver con el sueño, con lo que comes, con lo que te hidratas. Es normal, ¿no? Eso es muy normal. Bueno, es normal si no tomas mucha agua, si no duermes bien. Eso va a pasar. Yeah. Pero que disocies a este grado, ¿no? En el que sientes cómo se separa lo físico, ¿no? O incluso esto, en el que sientes que lo que estás viendo no es real, que ese cuerpo no es tuyo, que esta vida no es tuyo, entonces sí se tiene que pedir ayuda, ¿no? Porque esto puede detonar a un trastorno. Y hay muchísimos trastornos por disociación, ¿no? Por eventos traumáticos. Entonces sí se tiene que checar, sí se necesita ayuda, ¿no? Alguien que te esté guiando. Y en algunos casos incluso se necesita de medicamentos. Entonces hay que checar, ¿no? Si lo que estás teniendo, porque si dices, ok, creo que sí disocio un poco, ¿no? De decir, ok, tal vez solo es puntual, tal vez solo necesito dormir más, o poner atención y ver que a lo mejor estás disociando en eventos o en momentos, situaciones claves, ¿no? Alguien está hablando de dolor, de infancia. Yo no me acuerdo de mi infancia. Foco rojo. Yo no tengo muchos recuerdos de mi infancia. Foco rojo. Foco rojo. Para empezar, ¿no? Porque síntomas es perder memoria, ¿no? Justo para no recordar eventos, ¿no? Sí, creo que sí es, o sea, muy normal no es. Muy, muy normal no es. Sí, y así es importante que lo sepan porque de alguna manera esto pues no te deja tener una vida cotidiana. No te deja tener una vida sana. Te ha afectado no sé en cuántas áreas de tu vida este tipo de ¿qué es un trastorno? Se puede volver un trastorno, sí, ¿verdad? Claro, disociativo. Sí existe. Ok. Entonces, que justo, ¿no? También en este trastorno viene un poco la ansiedad. Es muy, muy común la depresión, ¿no? Entonces, sí es un trastorno. Ok. Que depende mucho de si necesites o no medicamento, pero lo es. Claro. Entonces, sí, no, sí, y si algo así te afecta en tu vida, no, necesitas sacarlo. Tú cuando tocas esto, hablabas de acerca de que pasaste años con trastornos alimenticios. Sí, entonces, primero mencionaste la anorexia y después mencionaste la bulimia. Quisiera preguntarte, si nos cuentas tu historia, sí, ¿qué pasaba? ¿Sabes? O sea, ahora sí que con la memoria que tienes, o sea, si recuerdas esto de cómo lo vivías, cómo empezó, ¿no? ¿Cuál fue el pensamiento? ¿Qué pasó? Sí. Porque si no había esta conciencia del dolor grande, la culpa que había en el inconsciente acerca de este evento de los 5 años, ¿cómo empezaba?
¿no? ¿Y cómo te diste cuenta y qué? Para que nuestra tribu sepa. Pues mira, yo entro a la secundaria y justo entro a la secundaria, yo nunca obviamente no había recibido educación sexual, ¿no? Entonces entro a secundaria y nos daban ese taller, educación sexual, ¿no? Entonces me empiezan a dar el tema y para mí fue como muy choqueante. Muy choqueante que se tocara ese tema, ¿no? En la escuela, porque era algo que yo había evadido, ¿no? Sin mucho esfuerzo, porque tenía 12 años, o sea, no hay como a esa edad como que realmente te lleva el tema, ¿no? Entonces, yo a esa edad empiezo a recibir este taller, comienzan a hablar sobre el consentimiento y demás, y fue ahí cuando mi cabeza explota, ¿no? Y es ahí donde yo con 12 años, hasta los 12 años, entiendo qué había pasado ese día. ¿Me explico? Porque yo con esa edad, con nada de información sobre el tema, yo no sabía qué había sido de mí ese día. Hasta ese momento en el que comienzan a hablarnos sobre sexualidad, entiendo qué pasó, ¿no? O me doy una idea. Y es ahí donde extrañamente, ¿no? Sospechosamente, comencé a importarme un poco mi físico, ¿no? Y justo era esto lo que les mencionaba al principio. Yo creía que era por una cuestión estética, ¿no? Porque también empecé a bailar tango, ¿no? Entonces los vestidos, yo decía, para que me queden bien, ¿no? Todo empezó así, como querer cuidar lo que comía, cuidar, entre comillas, ¿no? Porque en realidad lo que hacía era limitarme demasiado, ¿no? Durante la semana. Primero eran dietas, ¿no? Dietas con restricciones al mes y después eso se iba acortando. Tal vez no es suficiente. Necesito hacer planeación cada 15 días. Así me la llevaba un rato y después decir, tal vez necesito hacer planeación ahora cada semana, ¿no? Entonces hacía como mis dietas cada semana, ¿no? Cada semana, al punto en el que yo llegaba, o sea, imagínate, cada semana yo tenía permiso de comer 2 manzanas, ¿no? A ese grado. Obviamente la pasaba muy mal y fue hasta los 17 años que fue cuando reconozco que tengo un problema, ¿no? Que no estaba siendo cuidadosa con mi alimentación, que me estaba haciendo daño más bien, ¿no? Bajo ese pretexto. Fue hasta los 17 años cuando yo caigo en cuenta de que el detonante fue ese, ¿no? El detonante fue entender qué había pasado conmigo. Entonces, lo que les decía, ¿no? Para mí lo más próximo era castigarme con comida, ¿no? Y todo esto fue muy inconsciente hasta que caigo en cuenta, ¿no? Y me preguntan, ¿qué es lo que te hace no querer estar viva? ¿No? Y empezar a jalar hilos. Ok, creo que es esto, ¿no? Y empezar a tirar y darte cuenta de que sí es eso, ¿no? Que sí era eso en realidad, que no era una cuestión estética, era una cuestión de culpa. Pero para todo eso yo ya había pasado todo mi ciclo con la comida creyendo que era netamente estético, ¿no? Claro. Entonces... Oye, ¿y cuál es la diferencia de anorexia y bulimia? ¿No? O sea, como en tu experiencia, ¿qué fue lo que te ayudó a ponerle nombre? Pues la diferencia son los atascones, ¿no? La bulimia el cuerpo ya está porque generalmente la bulimia no llega sola, ¿no? Llega después de la anorexia, justo porque la persona cree que ya no está siendo suficiente el no comer, ¿no? Y necesita algo más, y entonces el cuerpo entra como en un estado como muy ansioso y de pronto solo estalla en comida, ¿no? Entonces después de esos atascones llega este sentimiento de culpa, ¿no? Que es lo que hace que se provoque el vómito. Esa es la diferencia entre uno y otro. La anorexia es netamente medir las porciones de comida para evitar subir de peso, ¿no?
Entonces se restringen muchas cosas. Pero la bulimia, a diferencia, son más bien cuadros, ¿no? De mucha ansiedad, llega un atascón y enseguida del atascón llega el sentimiento de la culpa, que es lo que produce el vómito, ¿no? O que incluso uno mismo produce el vómito, ¿no? Esa es la diferencia. Y a mí, en mi caso, fue así como les comento. Llegó un momento en el que yo sentía que ya no podía, pero que todavía no llegaba mi momento de break, ¿no? Como de esos lapsos que les contaba, ¿no? De me voy a tomar 2 meses para recuperar. No, todavía no llegaba mi momento de descanso y yo ya no podía. Y creo que mi entorno no me ayudó. No me ayudó mucho, ¿no? Las personas con las que me estaba relacionando en ese momento no me estaban ayudando. Entonces solamente hicieron que yo estallara en estos atascones, porque fue justo cuando yo comencé como a salir con este niño que les contaba, ¿no? De las escaleras, porque este niño me presionaba mucho, ¿no? Para que iniciáramos nuestra vida sexual, cosa a lo que obviamente yo le huía. Obviamente yo no, me daba mucha incomodidad incluso tocar el tema. Entonces cuando comienza él a ejercer cierta presión, es cuando siento yo que mi cuerpo dice, necesitamos otra cosa, ¿no? Necesitamos estallar en algo más, ¿no? Necesitamos más dolor para disimular el dolor emocional con dolor físico, ¿no? Entonces viene el primer atascón, ¿no? Y a mí eso, esto va a sonar como muy loco, pero a mí eso me produjo mucho placer. No por el hecho de hacerlo, porque vomitar es una cosa desagradable, ¿no? Sentirte así de llena y luego vomitar es muy doloroso, todo el tiempo te duele el estómago, la garganta, ¿no? Omitiendo todo el dolor que traes en la cabeza es algo muy desagradable, ¿no? Pero a mí me daba placer saber que que estaba cumpliendo mi meta, ¿no? Que era pasarla mal. Y eso a mí me dejaba tranquila, porque entonces lo estaba haciendo bien mi chamba de castigarme, ¿no? Damn it, girl, damn it, Sí. damn it, estaba en shock. Estoy así de que, ay, es que el mundo, o sea, es una realidad que el mundo es una cosa, no es de color de rosa. Pero mundo. ahí, perdón, Y nada más tantito, amiga, quisiera decir, o sea, que en este tipo de cosas, por ejemplo, esto que puede vivir un niño, una niña de 5 años, ¿no? Una experiencia así, o sea, la falta de conciencia, de educación, pues ahora sí como de salud emocional, mental en todo ser humano, para decir que tendríamos que protegerlos, ¿no? Tendríamos que protegerlos, porque de pronto vean nada más cómo se desencadenan las cosas, cómo rascándole, fue un evento, y no le estoy diciendo que sea nada menos importante, pero un evento, ¡pum!, toda la cadena de consecuencias que puede realizar toda tu vida te puede llevar a ciertos lugares donde sientes que mereces morir. Sí. Pero a lo que yo iba era que ahí también podamos comprender que ante una conducta, ¿no?, autodestructiva, en este caso, también hay una necesidad, ¿no? O sea, atrás de eso hay una necesidad. Entonces también yo creo que también puede ser para las personas que ahorita, ¿no? En el caso de Brenda ya lo ha trabajado y ha llevado su proceso, ¿no? De lo inconsciente a lo consciente. Pero para las personas que ahorita nos están viendo y escuchando que no lo han logrado, pues pueden lograrlo tal vez y que les cueste, ¿no? Sobre todo, ¿no? Hacer esta introspección y hacerlo consciente. Pueden lograrlo tal vez a través de detectar la necesidad, ¿no? O sea, y ver qué es lo que están haciendo, para qué lo están necesitando y ver si les está funcionando y si no les está funcionando. Porque como bien lo dijo ahorita Brenda, o sea, en su momento ella sí le estaba funcionando porque estaba cumpliendo su objetivo y de alguna forma ella se estaba satisfaciendo con eso, ¿no? O sea, de alguna forma, o sea, sí se estaba dando placer, aunque era algo autodestructivo, pero ella estaba dándose gusto de alguna forma, ¿no? Porque estaba como alimentando ese castigo y alimentando la culpa, ¿no? Entonces, ahí podemos darnos cuenta cómo ahí está la solución, ¿no? O sea, que en su momento le funcionó, o sea,
¿no? Seguramente sí te funcionó, porque si no te hubiera funcionado lo hubieras dejado de hacer en ese momento. Entonces yo creo que ahí cuando en cada proceso de cada persona se dé cuenta que ya no está funcionando, ahí es cuando pueden hacer el cambio. No sé si eso fue lo que a ti te pasó, Brenda. Que pudiste, que cuando te diste cuenta que, a ver, sí, lo estoy haciendo, me está funcionando, lo estoy, ¿no? Me estoy alimentando, ¿no? Pero y luego llegó un punto, ¿no? ¿Estarás de acuerdo? Llegó un punto que dijiste, pero pues ya, ¿no? ¿Qué más? ¿Voy a seguir así toda mi vida? ¿O qué va a pasar después? Y ahí seguramente viviste un cambio. Sí, que fue como muy lento. Claro, muy lento. claro, es lo que lento, les decía. claro. Yo me hice consciente de eso en ese momento en el que me vi tirada en el suelo y dije, no quisiera, no quisiera. Pero de ese momento, para que yo realmente hiciera algo, pasaron otros 3 años. O sea, imagínate, pasaron otros 3 años, ¿no? Y fue muy difícil, sobre todo el post, darte cuenta, ¿no? Porque uno, ya eres consciente y eso duele, y duele mucho, ¿no? Y dos, creo que tampoco me ayudó mucho el ambiente en el que yo estaba, ¿no? Las personas con las que yo me estaba rodeando, porque no me ayudaban, ¿no? No me daban como para arriba, al contrario, me daban mucho para abajo. Y fue difícil sobre todo, que de esos 3 años, ¿no? Del darme cuenta a hacer algo, de esos 3 años todavía vinieron más agresiones sexuales, ¿no? Y eso termina de darte para abajo, ¿no? Termina de romper con cualquier ilusión de tener una vida tranquila, porque eso va a seguir pasando y pasando, y a lo mejor tienes ratos de descanso, pero la vida siempre te va y empiezas a ver todo de forma así, para abajo, ¿no? Como muy triste, ¿no? Entré en una depresión muy horrible. Fue muy difícil y fue muy tardado. Y sobre todo, eso que te cuentan de hacer algo por ti es muy doloroso. No te das cuenta hasta que lo haces. Hasta que de verdad estás haciendo algo por ti y te das cuenta de que es muy, muy doloroso. Porque tienes que tocar lugares, fibras que habías estado omitiendo toda tu vida, ¿no? Y que de pronto te encuentras llorando sin cesar, sin poder calmarte, con los brazos entumidos. Y darte cuenta, ¿no? A este grado de conciencia de, no estoy llorando yo, ¿no? Quien está llorando es como mi niñita, ¿no? Sí. El dolor subrayando esto que mencionas, el dolor emocional lo intentaste callar a gritos con el dolor físico. Con el dolor físico. ¿No? Y aún así, aunque te haya funcionado en cierto momento, ¿no? El volver la comida, tampoco lo veo tan funcional, ni algo que podamos decir, te funciona, quédatelo. No. Porque al contrario, ¿no? Es algo que a nuestro nivel de conciencia solamente te satisface inconscientemente porque cumpliste la misión, pero no es algo que te está haciendo bien, ¿no? Entonces ahí es donde viene también, yo creo que está la distorsión de la realidad, ¿no? De la percepción, el engañarte a ti mismo, ¿no? El engañarme y decir, no, pues es que esto me funciona, pero no es cierto, ¿no? La pasas terrible, o sea, la pasas 1000 veces peor, pero está esta creencia, ¿no? O sea, algo que a mí que me hacía sentir bien, ¿no? Era, por lo menos estoy siendo correcta ahorita, ¿no? Dándome lo que yo merezco, ¿no? Que es castigar. Pero ¿a qué grado, no? Claro. O sea, eso definitivamente no es calidad de vida. No. Tú vas por la vida, y esto de verdad suena muy fumado, pero no lo es. Vas por la vida viviendo, o sea, sin sentir nada, sin hacer nada, sintiendo que eres como una especie de fantasma. Y eso no es calidad de vida. Aunque me hacía sentir menos peor el sentir que me estaba castigando y que estaba siendo responsable con eso, definitivamente no era una calidad de vida. O sea, aminora las cosas así, minúsculo. Nada como afrontarlo. Pero afrontarlo duele mucho, ¿no? Ver de pronto la barrera, ¿no? Evento traumático y decir,
Y me toca a mí sola. Me toca a mí sola. Asusta demasiado. Asusta mucho porque no sabes qué va a pasar. No sabes si vas a poder. No sabes si a lo mejor eso detona otra cosa aún más peligrosa que el no comer. No sabes. Y como nunca has estado, o en mi caso, yo nunca había estado bien, el de pronto saltar de este lugar donde no la estoy pasando bien para saltar a un lugar en el que la voy a pasar bien, asusta. Porque como es un lugar desconocido, ¿realmente existirá? ¿No? Yo me preguntaba eso, o sea, de verdad eso que te cuentan de vivir en paz, con felicidad, ¿de verdad eso existe? De protección, de Exacto. lealtad, de cuidado. Eso asusta porque a lo mejor me estoy aventando este paquete de luchar conmigo, de luchar con el trauma, para saltar a un lugar en el que a lo mejor no existe, ¿no? Y eso es lo que de pronto paraliza. ¿Te has saboteado? Muchas veces, incontables veces. Demasiado. Es lo que les decía. Llegaban momentos en los que yo podía sentir cómo rascaba un poco de paz y yo decía, no, no, y se volvían con cosas indirectas e inconscientes, ¿no? Porque sí, yo toda mi vida metiéndome el pie, toda mi vida. ¿Cómo qué? Es que a la gente, yo ahorita me estoy dando cuenta de que yo me he puesto mucho el pie. Sí. ¿Sabes? Yo a lo mejor, ahorita me pasa de alguna manera más pero hasta con la comida, ¿no? De pronto, de malpasarme, yo me malpaso mucho. ¿No? Y le damos el pretexto a, es que no me da tiempo por trabajo, por comida. A ver, ¿tu trabajo es más importante que tu alimentación? ¿Es lo que estás insinuando? No, porque sí. Yo incluso mucho tiempo, ¿no? Cuando que te cuento que yo me hice consciente, ¿no? Y empecé a trabajar y de pronto, pum, tuve una recaída. En todo ese tiempo yo tuve muchos pretextos de, ay, ya no comí, pero porque estoy en clase. Ya no comí, pero porque tengo trabajo, ¿no? O de pronto llenarte, saturarte de trabajo, de tomar clases, de fiesta, amigos, familia, te saturas de todo para no tener tiempo para ti. Y es una forma de sabotearte, ¿no? De no merecer levantarte un día tarde, de no merecer desayunar, ¿no? Porque tengo trabajo. Sí, todo, o sea, hay cosas súper minúsculas, ¿no? Desde el momento en el que incluso tienes una audición importante, tienes una entrevista de trabajo importante y, ay, olvidé por completo las llaves, o olvidé mi cartera, o, sin querer queriendo llegué 15 minutos tarde, pero porque no pasaba la ruta, no pasaba la ruta, ¿qué? ¿No? Inconscientemente te llenaste de mini tareas en la mañana para salir tarde, para no llegar, para no comer, para lo que sea, para lo que sea, ¿no? De pronto me encuentro con una amistad que yo siento que me está nutriendo de verdad, pum, ya no le hablo. Es que no tenemos tiempo de vernos, ¿no? Todo son cosas minúsculas si las observas bien, o pueden ser cosas incluso muy grandes, ¿no? Al grado en el que se somatizan y ya no fui a este evento importante, ya no hice esto, pero porque como que me siento agripado, ¿no? Y en realidad solo se está somatizando. Sí, el no querer ir, no querer presentarte ante ese lugar. Pero creo que ahí lo padre de eso, de esos sabotajes o autosabotajes, en la forma funcional sería como revisarnos qué nos está diciendo. Digo, si lo llevamos de una forma consciente, ¿no? Porque si lo hacemos así todo el tiempo de forma inconsciente, pues jamás nos vamos a dar cuenta de nada. Pero si de repente nos detenemos y empezamos a observar, ¿no? Todo este tipo de detalles, entonces en esa observación vamos a poder concientizar qué estamos necesitando, qué nos está faltando, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que decías, Bren, de lo de esta amistad o esto de que no, ya el pretexto de que, sí me hace bien, pero mejor no, y ya no la alimento, o ya no la desarrollo, o ya no la tengo. Ahí es como revisar, pues, qué me está dando miedo, ¿no? O sea, también qué de esa relación me da miedo, porque la estoy rechazando, o porque no la quiero tener, ¿no? Entonces también nos lleva como también, creo que todas las conductas autodestructivas, ¿no? Que pueden ser miles, y aquí podríamos hablar 1000 horas de eso. Al final ya nos llevan como a que nos demos cuenta de a qué cosas le huimos, ¿no?
O sea, y sobre todo que tiene que ver mucho con la parte emocional, qué no queremos sentir, qué no queremos ver, o qué no nos queremos dar, qué no queremos recibir, ¿no? Entonces creo que también es como nos lleva a tener un trabajo, a seguir teniendo un examen de conciencia, ¿no? A seguirnos revisando, a seguir continuando con nuestros procesos, ¿no? De cómo nos estamos tratando, cómo nos estamos cuidando, cómo, o sea, cómo nos estamos alimentando, ¿no? Algo, importante ahorita de lo de la alimentación, de lo que decíamos de la anorexia. En biodescodificación, la anorexia tiene que ver, representa toda esta parte del rechazo por completo a la vida. Entonces no quieres, ¿no? O sea, no quieres nutrirte, no quieres gozar de la vida, ¿no? Entonces también tiene que ver un poquito esa parte de la anorexia, ¿no? Que rechazas todo eso y ya no quieres gozar la vida y no quieres nutrirte de ella. Y la bulimia, esto está en la biodescodificación, entra la parte del desequilibrio nervioso, ¿no? Y entonces entra toda esta compulsión de la comida y entonces ya ahí entra toda esta parte, ¿no? Y una de las como soluciones, ¿no? Que plantea la biodescodificación, tanto en la anorexia como en la bulimia, es esta parte de que tomen a su mamá, ¿no? Que la acepten tal cual es, para que entonces, porque al final del día de nuestra mamá nacimos, ¿no? O sea, nos dio vida. Entonces, si nosotros tomamos a nuestra mamá, vamos a tomar la vida tal y como es. Entonces, digo, eso también pues se los pasamos como tip. Ahí si quieren indagar más, ahí digo, no soy experta en biodescodificación, pero ahí si quieren indagar más, ahí métanse creo que ahí pueden trabajar como mucho en esa parte. Y me parece impresionante de esto que dice amiga y por ejemplo ahorita yo lo estoy viendo como un examen, ¿no? Me estoy haciendo un examen ahorita. Sí. Estoy haciendo un examen de conciencia y yo la razón por la que no como es porque aprendí a hacerme valioso a través del sacrificio. ¿Sabes? O sea, ahorita que lo estoy entendiendo digo, pues no puedo seguir trabajando sin comer. Pero me sacrifiqué por una buena causa. Porque di clase, porque di una función, porque fui a grabar, ¿sabes? Entonces me sacrifiqué, cumplí, soy valioso, ¿sabes? Y esa es mi historia que me conté para no haber comido, ¿no? Hasta una historia que nos pasó en la mañana, ¿no? Pero ya, por ejemplo, sé que, digo, no, ni modo, vamos a llegar un poquito más tarde, ni modo. Si no tenía nada en mi despensa. Y ayer, por lo mismo de chamba, no había manera alguna de comprar una lata de atún, ¿no? Para desayunar en la mañana. Entonces, ¿sabes? Darte como ese espacio, darte esa necesidad. O, por ejemplo, también ya hubo un momento donde me iba a quedar hasta la madrugada a estudiar. Y dije, no, apagas tu compu y te vas a dormir. Ya tuviste muchísimo trabajo hoy, ¿no? Y hasta me lo dijo mi mejor amigo y socio. Me dijo, Sebas, mañana me mandas esto. Le digo, ¿te lo mando al rato? No. Llegas a tu casa y no quiero que abras ningún archivo de la escuela. ¿Sabes? Entonces eso, pues de alguna manera es darte ese lugar, ¿no? Ponerte tus propios límites. O sea, hemos platicado acerca de los límites hacia los demás, pero los límites empiezan contigo. O sea, que tú te des tus propios límites, que te hagas esta revisión para que digas, ¿sabes qué? Esto no está bien, ¿no? No está bien que no estoy comiendo, no está bien que me siento más débil, no está bien donde estoy en una relación destructiva, en donde pues me estoy haciendo daño y pues como me están haciendo daño, está el drama al top. A huevo, sí, no tengo que buscar yo. Sí, voy a llegar y me la vas a hacer de pedo tú. Increíble. Voy a llegar y ya me vas a estar celando y me va a dar ansiedad porque me estás reclamando por teléfono. Ay, chingón, ya me estás reclamando por teléfono, pero ya no estoy yo preocupado por mis temas. Exacto. O ahorita que decías en el término del sabotaje, me pasa, ¿no? De pronto de ver amigos que de pronto tienen relaciones que parecen pues sanas, ¿no? De gente que se puede comunicar, pero de pronto, como ya hay una adicción emocional, drama, a que haya un conflicto, a que haya drama, una de las dos partes, la que está en esa adicción al drama, busca que haya drama, busca que haya pelea, no, o sea, busca que se llegue a la inestabilidad, porque a veces, como lo decías, creo que, no me acuerdo si fuese en este episodio, no, es en el episodio pasado, ¿verdad? Es que este multiverso de grabar al mismo día,
En el episodio pasado creo que lo platicaste, ¿no? De cómo aprendiste que una discusión llevaba acá, ¿no? Entonces ya te hiciste adicto a que una discusión, no, tiene que ser como yo me la conozco. Así. Sí, intenso, ¿no? Y aprendes a convivir de esta forma intensa, donde un punto medio, ¿no? Que sería el hablar tranquilamente, no existe. Se necesita llegar a este extremo donde se está sintiendo de todo o donde se está sintiendo nada. No hay como ese punto medio, ¿no? Sí. Y hay gente que hasta con esa, que conozco, que cargan con esa personalidad, con esa bandera, de que todo es muy intenso, Sí, claro. absolutamente todo, ¿no? Todo, hasta para decirte, voy a ir al súper, ¿no? Pero con una intensidad impresionante Sí. y que al final del día los ves agotados. Sí. Agotados. Entonces, wow, cuántas cosas que revisar, mi Bren. Muchísimas gracias por contarnos esta historia con todo tu corazón. ¿Hay algo más que les quisieras decir a la gente acerca de esto? ¿Algo que creas que se te está pasando compartirles desde tu experiencia y sabiduría? Ay, Dios. Pues O de cómo resignificaste después de todo este tiempo, cómo lo resignificaste. Ujú. Pues mira, yo, por ejemplo, cuando recién estaba saliendo, no ya saliendo bien, de pronto llegó un momento en el que yo me empecé como otra vez a buscar como este autocastigo, ¿no? Y decir, ay, ahora creo que necesito castigarme por no haber vivido una adolescencia loca y haber pasado toda mi vida en cosas que nada más me hacían sentir mal, ¿no? Y de pronto como querer ir por ese lado, ¿no? Y verme y decir, Brenda, ¿a dónde vas? Cálmate, ¿no? Ya lo pasado es pasado, ya no puedes regresar, ¿no? Tus años, ¿no? Porque yo escucho a mis amigos así de que, ay, yo en la prepa hacía esto, yo en la secundaria, mi primera borrachera, cosas así, y yo decía, yo a esa edad estaba vomitando en el baño, yo a esa edad estaba, ¿no? Y de pronto encontrarme queriendo regresar a ese drama de querer castigarme, pero ahora por no haber vivido una adolescencia normal, ¿no? Y ese día me sentí muy, muy feliz porque me vi como queriendo retornar y dije, oye, ¿a dónde vas? Tranquila. O sea, viviste lo que viviste y fue por una razón, ¿no? Punto. Y ya lo que queda es estar presente. Porque ¿para qué vas a seguir cargando con eso? ¿No? Lo único que te queda es lo que estás pasando ahorita, lo que estás sintiendo ahorita. Y qué bonito se siente como encontrarte ahora sí, aquí. Ver tus manos ahorita, ¿no? Y no estar pensando en lo que pasó ayer, lo que pasó hace 7 años, ¿no? Es una cosa como una sensación muy, muy linda. Despertar y darte cuenta que estás aquí, ahorita, ¿no? Y abrazarte ahorita, ¿no? Entonces, eso. Qué bello, mi Bren. Sí, qué bueno, Bren. Nos da mucho gusto que después de todo lo que tuviste que pasar, que seguramente también en parte del plan de tu alma, ¿no? Lo viviste para muchos aprendizajes, sí, y muchas enseñanzas, que seguramente después en tu camino podrás seguirlos, ¿no? Compartiendo tu testimonio y tu experiencia para también ayudar a otras personas desde ahí. Es qué padre que de alguna forma ahorita ya después de tantos años y de tanto tiempo, aunque fue lento, ¿no? El proceso, pero qué gusto que ya lo puedas estar ahorita viviendo ya de una forma diferente. Claro, ¿no? Y todo empezó cuando mi psicóloga me sugiere, porque yo me preguntaba el por qué viví esto. Y ella me dijo, tal vez te estás planteando la pregunta incorrecta. Tal vez deberías preguntarte el para qué. Y todo se quiebra para dar otro sentido, ¿no? Y dije, ok, ¿no? Y ahora cada que algo me sucede es, ok, ¿para qué? ¿No? En lugar del por qué. Porque si nos queremos preguntar todo, muchas cosas no lo vamos a entender, ¿no? No lo vamos a entender. La vida obra de formas que no vamos a entender. Entonces, mejor hay que preguntar el para qué, ¿no? Sí. Y encontrarle un sentido, ¿no? Como bien acabas de decir. Sí.
Pues bienvenida. Gracias, Bren. Gracias, Bren. Gracias. Porque en este espacio seguro para todos, eso es lo que hacemos. Me recordaron la primera frase que salió de este programa, la que dije de nuestras partes más rotas construyen a nuestros mejores personajes, ¿no? Y es en realidad, o sea, nuestras partes más rotas, cuando sabemos integrarlas, construyen proyectos de vida increíbles, nos edifican y hasta esto que estás haciendo hoy es un paso inmenso. Es un paso inmenso, ¿sabes? Porque ya es un statement, es un recordatorio. Es un decir, mira, aquí estoy, ¿no? Entonces te agradecemos muchísimo tu valentía. No tenemos siempre que escuchar historias extraordinarias, ¿sabes? Así que digas, ¿sabes? ¿Y a qué me refiero? Porque esto es tan común a veces, tan común. O sea, si estuviéramos hablando con investigación estadística y demás, ¿cuánta gente tiene trastornos alimenticios? ¿Cuánta gente tiene conductas autodestructivas? ¿Cuánta gente vive abuso sexual en la infancia? ¿Cuánta gente no puede con ella y se suicida? ¿Sabes? Hay tantas personas que podrían estar en este camino, así que te agradecemos muchísimo tu historia, porque esto seguramente le va a servir a muchísima gente. Entonces, mi Bren... Gracias, Bren. Gracias, muchísimo, a muchísimo. ustedes, de verdad. Gracias. Ay. Qué padre, mi Bren. Te veo, te escucho y te amo siempre. Gracias por absolutamente y te deseamos todo. todo lo mejor también. Gracias. Te deseamos todo. Igual. Ay, qué loco. Muchísimas gracias, tribu, por escucharnos. Síganos en Masterclass para el Alma. También aquí tienen las redes de Brenda Hernández, que es una extraordinaria bailarina, actriz, artista. Ya va a ser CEO de una empresa que todavía no existe. No es cierto, Zap. No. No, van a ver cómo hace, porque aparte lo que me encanta de Brenda y que lo que está a punto de hacer con su colectivo es que justamente hay muchas historias y muchas cosas que las plasma en el arte a través del cuerpo. Entonces no se pueden perder su trabajo porque va a hacer cosas impresionantes esta mujer. ¿Quieres que te siga en algún lado en particular, mi Bren? Sí, pues ahí está mi Instagram, creo que es el medio que más uso. Si me quieren seguir en mi Instagram me encuentran como @bren.hernandezmx. Y si quieren seguir a mi colectivo, lo encuentran como @colectivo.artemisa. Listo. Muy bien. Perfecto. Síganlos. Sigamos construyendo a nuestros mejores personajes desde nuestras partes más rotas. Honrémoslas, hagamos exámenes de conciencia y abramos este camino para que nos demos cuenta que lo que hemos vivido a veces no es tan normal. ¿Saben? Que nuestras conductas a veces no son tan normales. Y si nos podemos dar cuenta, podemos darnos la vida que realmente merecemos. Y que estamos aquí para todos los días seguir reconstruyéndonos. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Esto es Masterclass para el alma. alma. ¡Pum, pum, pum!